Edifica, Señor, tu iglesia. Sé con nosotros esta mañana, que podamos despertar a las verdades de tu palabra. Ayúdanos en esta clase, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Decimos? Amén. Ok, hermanos, vamos a comenzar nuestra segunda clase de la iglesia. Estamos viendo la iglesia, esta doctrina maravillosa de la iglesia. Y la semana pasada estuvimos viendo acerca de la definición de la iglesia. Ustedes recordarán que la iglesia, lo que habíamos dicho, la iglesia es una comunidad, es un conjunto, es una congregación, ¿sí?, de gente que ha sido salvada, que ha sido redimida, que ha nacido de nuevo y que han sido elegidos por Dios para pasar de las tinieblas a la luz, han sido traídos del Padre al Hijo. Son regalos del Padre hacia su Hijo. La iglesia es un regalo que Dios Padre le ha dado a Dios Hijo. Y también estábamos viendo que son ciudadanos del cielo, que no son de este mundo, que son extranjeros, que son peregrinos, que es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Estuvimos definiendo la asamblea, que es una asamblea de redimidos, transportados o transferidos de las tinieblas a la luz con ciudadanía en el cielo. También vimos la siguiente definición, que es un grupo de cristianos que se reúne regularmente en el nombre de Jesús para supervisar y confirmar oficialmente la membresía mutua. Ahora vamos a ver, hermanos, el segundo. Ok, vamos a entrar al siguiente tema, hermanos, a la siguiente clase, que es la membresía. Y como este tema es un poquito más extenso, no creo poder terminar esta clase. Así que yo creo que nos vamos a abarcar un par de clases para ver este tema que es muy importante sobre la membresía. Ahora, antes de entrar a esta clase, quiero hacer una introducción hablando sobre el sentimentalismo de esta clase o de esta doctrina. Hermanos, cuando hablamos acerca de la doctrina de la membresía, y por favor escuchen lo que voy a decir con un corazón abierto a las verdades de la palabra de Dios. Cuando nosotros nos enfrentamos a esta doctrina, principalmente no nos gusta, a todos, no nos va a gustar. Sí. ¿Por qué? Porque esta doctrina, hermanos, ahorita vamos a ver de por qué estoy diciendo esto. Esta doctrina de la membresía de la iglesia es una doctrina que no nos gusta escuchar y que no nos gusta aceptar. Es una doctrina que confronta nuestra rebeldía, ¿sí? Cuando uno enseña de esta doctrina, ¿sí?, comúnmente en el corazón, y yo me uno a ese sentir, hay un rechazo naturalmente caído hacia esta doctrina, porque, ahorita lo vamos a descubrir, porque saca la incomodidad que hay. Y esa incomodidad es que tú y yo hemos crecido en este mundo pensando que el individualismo está bien, ¿sí? Para nosotros es más fácil aceptar ser yo solito y el mundo que se cocine solo, yo y mis cosas. Para nosotros, naturalmente, vivir en sociedad es un problema. Para nosotros, lo más normal, que obviamente eso es anticristiano, es vivir yo apartado en mi casa, con mis cosas, con mi mujer, con mis hijos, y lo demás que gire, yo a mis cosas. Esa es la conducta natural de cualquier ser humano, ¿sí? Y esta doctrina va a tratar de quebrar eso, ¿sí? Entonces, la situación natural, yo me incluyo ahí mismo, es que la doctrina de la membresía eclesial incomoda hasta los cristianos. Si eso sucede con los cristianos, imagínense con los que no son cristianos, ¿no? Entonces, de antemano yo les aviso que esto va de alguna manera a sacar cierta incomodidad de nosotros, pero yo les ruego en el Señor que no sean prontos para juzgar, cerrando su corazón y decir, no, eso está mal. No, lo primero que yo les aconsejo es que ustedes alcancen a ver que esto es palabra de Dios, que no es una invención humana. Esta doctrina de la membresía no es algo que el ser humano se inventó, ¿no?, sino que es algo que está revelado desde el Antiguo Testamento y que se cumple en el Nuevo Testamento en el tiempo de la iglesia, ¿sí? Esto es algo que Dios ha trazado, ¿sí?, desde siempre. Y número 3, que también es importante, el deseo de Dios es
esta doctrina de la membresía. Dios tiene un deseo grande en tener un solo pueblo, una familia, un gobierno, ¿sí?, sobre personas. Entonces, todo esto que vamos a ver probablemente va a incomodarnos, ¿sí?, pero a la luz de la palabra de Dios, nosotros vamos a ser confrontados y mi esperanza es que nosotros podamos rendirnos al Señor en humildad y en obediencia, aceptando que Dios es soberano, que Dios realmente es quien dirige esto, no nosotros. Amén. Entonces, dicho eso, ahorita vamos a descubrir por qué estoy diciendo esto. Amén. Ok, entonces la membresía de la iglesia, hermanos, acá abajo hay un subtítulo que pongo: ¿cómo sabe el mundo? No es una pregunta, es una afirmación. ¿Cómo sabe el mundo? O la membresía en la iglesia es como sabe el mundo quién representa a Cristo. Muchas de las veces, esto es un gran problema porque esta doctrina no se enseña comúnmente en las iglesias. Esta doctrina comúnmente es ignorada y menospreciada. Esta doctrina, hermanos, creen que no es necesaria en la iglesia, pero déjenme decirles esto: esta doctrina es un filtro para la iglesia misma. Los que sabemos un poquito de motores de carro, existen varios filtros en el carro para poder hacer ese trabajo, filtrar las impurezas para que, por ejemplo, en el aceite de motor del carro, hay ciertos filtros que impiden que ciertas toxinas entren al motor y vayan haciendo estragos en el motor. La membresía funge como un sedazo, como un filtro. Las mamás que hacen de comer, cuando le echan al colador, se queda allí la sopa y sale el líquido. Bueno, es lo mismo. La membresía, una iglesia que practica la membresía es como un sedazo que guarda la misma iglesia, que guarda la doctrina, que guarda la autoridad de la iglesia bíblicamente. Una iglesia que no practica la membresía bíblica es una iglesia desordenada, ¿sí? Es una iglesia que los pastores o el pastor no va a distinguir formalmente quiénes son los responsables o de quiénes él va a dar responsabilidad delante de Dios o va a dar la cara delante de Dios. Porque dice la palabra en Hebreos que nosotros los pastores vamos a dar cuentas por nuestras ovejas. Entonces un pastor debe de saber quiénes son sus ovejas y quiénes no. Entonces hay una formalidad, ¿sí?, que no tengo tanto, me gustaría hablar de esto todo un mes de la membresía porque es demasiado, pero sí me voy a tomar algunas clases para hablar de algo muy fundamental en el Nuevo Testamento. Entonces, una iglesia que no practica la membresía bíblica es una iglesia que está propensa a tener problemas eclesiales fuertes. Problemas de personas que dicen ser cristianas, pero no lo son. Y saben que yo he visto a través de los años, y en la palabra de Dios también, es que aquellas personas que dicen ser cristianas y no han nacido de nuevo, que están en la iglesia y que creen que son parte de la iglesia, comúnmente llegan a meter mucha dificultad a las iglesias, con divisiones, con chismes, con muchas cosas, ¿sí? Entonces, la iglesia que practica la membresía bíblica, hermanos, va a salvaguardar a la misma iglesia. Eso no quiere decir que ya no va a haber problemas, no, hermanos, sí va a haber problemas. Sí va a haber siguiendo dificultades entre nosotros. Como dice Pablo en 1 Corintios, que es necesario que de entre nosotros, de entre la iglesia, haya contiendas y disensiones. ¿Para qué? Para ver quiénes realmente son aprobados y quiénes están en reprobación o están reprobados. Es obvio. ¿Cómo sabemos quién está bien y quién está mal? Tiene que haber un examen. ¿No es así? El examen va a sacar quién realmente está bien y quién realmente está mal. Entonces, dentro de la iglesia va a seguir habiendo problemas, pero la cantidad y la manera de confrontar los problemas es distinto. ¿No es así? Se espera que los que son realmente cristianos enfrenten el problema de una manera madura, que en comparación a una persona que no ha sido salvada. ¿Sí, hermanos? A ver, les pregunto, ¿qué es más difícil? ¿Tratar con una persona cosas eclesiales o de Cristo en la iglesia, con una persona que es cristiana o con una persona que no entiende el evangelio? Los que están casados con personas que no son salvadas, ¿es más fácil lidiar con ellos o con una persona convertida? Es más difícil lidiar con una persona que no es cristiana, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué? Porque hablamos idiomas distintos.
Porque ellos no alcanzan a ver la gloria de Cristo, ellos no tienen el amor para ceder, ellos no tienen el evangelio en sus vidas. Entonces, la membresía es un filtro. ¿Ok? Vamos a continuar. Y hay mucho que escribí aquí para leer. Y es esencial porque son conceptos. Vamos a tener que cambiar, hermano, nuestra forma de pensar. Esto es muy importante. Cambiar nuestra forma de pensar. Como ahorita yo les decía, es muy natural, o sea, entre comillas digo natural, porque para el Evangelio no es natural, que nosotros pensemos individualmente. ¿Sí? Como lo decía ahorita, yo y mis cosas, yo y mi vida, yo y mi tiempo, yo y mi dinero, yo y mi familia, yo y mis cosas. Y los demás que se rasquen como puedan, ¿sí? Eso es lo que todos tenemos de fábrica. Pero en el contexto de una iglesia, eso ya no es verdad. O eso ya no lo avala, eso ya no debemos de perseguirlo. Entonces, hay una transición, hermanos, que yo, mientras estoy hablando, yo le pido al Señor que nos ayude a entender esto, hermanos. Y es que nosotros debemos cambiar nuestra forma de pensar, ¿sí? Abandonar nuestras cosas, abandonar yo y mis cosas, el individualismo, por abrazar lo que realmente es el Evangelio. ¿Sí estamos dispuestos? No. Nadie está dispuesto. Bueno, voy a dar la clase como quiera. La iglesia, noten esto, hermanos, la iglesia no es un club para cristianos. Chequen eso. Hay gente que se reúne en iglesias como si fuera un movimiento. Pues a mí me simpatiza. Yo ya me bauticé. Yo ya soy cristiano. Déjame reúno como si fuera un club donde socializan los cristianos. Como no me puedo socializar con los del mundo, voy y socializo con los cristianos. Bueno, hermanos, la iglesia no es un club social para cristianos. Y mucha gente cree que así funciona. No es una asociación benéfica donde la membresía es opcional. Y esto es importante. La membresía, hermanos, en una iglesia, o la membresía, si tú has sido salvado, no es opcional. Ahora, desde que ya empecé con esto, ¿ya entienden por qué estoy diciendo que la doctrina de la membresía es incómoda? ¿Sí alcanzan a verlo? Bueno, espérense porque hay más. La membresía, y no importa si me quedo tiempo aquí, si Dios te ha salvado de la ira venidera, ¿sí? Si Dios te ha dado vida, si Dios te ha regenerado en su Espíritu Santo y te ha convertido de las tinieblas a la luz, no es una opción para ti, ¿sí? Alejarte de la iglesia. Y voy a explicar eso. Si tú realmente has sido salvado, no puedes andar sin iglesia. ¿Me explico? Eso no sucede. Eso en el contexto del Nuevo Testamento eso no pasa. Esos hermanos o hermanas que andan de iglesias en iglesias, congregándose en iglesias, ¿alguien ha visto eso? Que no le gusta algo que dijo el pastor y se van a otra iglesia. Y llegan a esa iglesia y alguien no los saludó y se van a otra iglesia. Y así viven toda su vida. Y no se asientan en la iglesia, no toman su membresía para tomar responsabilidad. Es una persona que está fallando al evangelio. Sí. Sí, eso confronta, ¿verdad? Porque naturalmente nosotros somos rebeldes. Esa es la situación. Entonces, si Dios te ha salvado, sí, la membresía no es una opción. La membresía es una responsabilidad. Otra vez voy a decirlo. Si Dios te ha salvado, la membresía es tu responsabilidad, no es una opción. Y ahorita después vamos a ver por qué. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir eso? En el libro de El cuerpo del Señor del hermano Sugel Michelen, que habla también de la membresía, el hermano Sugel Michelen habla acerca de la importancia de por qué, si Dios nos ha salvado, debemos integrarnos a una iglesia. No voy a hablar todo el libro, pero lo que él maneja es algo interesante. Muchas personas no quieren hacerse miembros de una iglesia porque hay dolor en su corazón por situaciones que han pasado en su vida en la iglesia. ¿Sí?
Ya no quieren hacerse miembros, no quieren comprometerse. Eso es una situación, hay muchas situaciones. Porque están decepcionados de la iglesia, porque están decepcionados del ministerio pastoral, porque están decepcionados de muchas cosas. ¿Sí? Pero delante de Dios eso no es acreditable, eso no es justificante. ¿Sí? En la situación es que esa es una realidad. Otros no se quieren relacionar con una iglesia y ser miembros de una iglesia porque no quieren hacerlo, porque son rebeldes, porque esa condición de ¿y por qué yo tengo que? ¿Sí? Eso está en nosotros, también está en mí, hermanos. Corre por mi sangre, ¿sí? Corre por nuestra sangre. Sea como sea, esas circunstancias que hay, realmente, como dice el hermano Sugel, si Dios te ha salvado, debes de pertenecer a una iglesia. ¿Sí? Si Dios no te ha salvado, entonces vete al mundo, no pasa nada. O ve a la iglesia si quieres, y si no quieres no ve, no pasa nada. Nadie va a cuidar de ti. Y esa condición, yo la he escuchado mucho. De hecho, platicaba con un hermano cerca de aquí. Bueno, dice que él es cristiano. Que por 30 años él predicó el evangelio en los ranchitos de aquí de Torreón y que acercó mucha gente a Cristo. Ya ahorita ya es grande, yo creo que tiene más de 80 años. Y lo invité a la iglesia y enojado me dijo que no, ¿por qué voy a andar yendo? Yo ya le di 30 años de mi vida al Señor. Entonces yo le decía al hermano, oiga, pero pues si usted realmente Dios lo ha salvado, usted desearía estar con el pueblo escogido de Dios para glorificar al Señor, ¿no es así? No, yo ya no pregunté más, pero yo asumí que el hermano está amargado por cosas que pasaron. ¿Sí? Y hay mucha gente que está así alejada de la iglesia porque lo hirieron. Bueno, eso no es una justificante. Uno debe de arreglar nuestro corazón. Si pasaron cosas, arregla tu corazón, pero ven a la iglesia y hazte miembro de la iglesia. ¿Sí? Entonces, no es una opción, hermano. Si Dios te salvó, no es una opción. ¿Sí? Tú tienes que hacerte miembro del cuerpo del Señor. Y ahí me gusta. Es chocante escuchar esto, pero obviamente la misma ilustración se explica por sí sola, pero jamás nadie de aquí va a andar viendo a una mano caminando sola, alejada del cuerpo, ¿verdad? Como la película o la serie de los locos Adam, donde hay una mano que camina. ¿Sí se acuerdan? Bueno, eso nunca va a suceder. La mano siempre va a estar arraigada al cuerpo, porque funciona, porque tiene responsabilidades. Entonces, si tú has sido salvado, no es una opción negar la membresía. Tú estás responsabilizado a formar parte formal de una iglesia. Lo siguiente, no es un grupo abierto de gente que comparte un interés en asuntos religiosos y que se reúne semanalmente para hablar de lo trascendente. No debemos ver la iglesia como, ahí hablan de Dios, a mí me gusta que hablen de Dios, deja voy. No, hermanos, la iglesia no es eso. Aunque sí hablamos de Dios, pero no es nuestro fin, no es nuestro propósito como iglesia que la gente vea como un grupo abierto. Es un grupo abierto donde cualquiera puede entrar y no pasa nada. No, hermanos, la iglesia no es eso. La iglesia es un grupo exclusivo. ¿Y cuál es? ¿Cuál es esa exclusividad? ¿Para los que han sido salvados? Ahora, a lo mejor te preguntarás, bueno, entonces no puedo venir. No, sí, ven. Tú puedes visitarnos. Si Dios no te ha salvado, anhelamos que estés aquí porque nuestra esperanza es que Dios te salve. Al estar en esta iglesia, al escuchar la palabra de Dios. Así que todos nuestros invitados, todos los que nos han acompañado, son muy bienvenidos en este lugar. Pero lo que sí hemos mencionado es que hay una distinción en ser miembro a ser visitante. ¿Sí? Entonces, no es un grupo abierto, hermanos. Usted se reúne aquí, usted es bienvenido aquí, nos da mucha alegría que esté aquí, pero hay una exclusividad para los que son salvados. Ahora, quiero acercarme a eso. Mi intención, hermano, aunque yo sé que estos conceptos son difíciles de cargar, mi intención no es hacer menos a nadie. ¿Sí? Todos ustedes y cada uno de los que estamos aquí son demasiado importantes para el Señor. Todos. No importa lo que hayas hecho, no importa. Para el Señor es importante. ¿Sí? Son amados, ¿sí? Todos son amados en la gracia común del Señor. Pero sí hay una distinción. Así como usted, cuando ve jugar a sus niños o cuando eran niños, sus hijos con los niños, usted ve todos los niños ahí, pero usted va a dar la vida solamente por los que son suyos, ¿no es así?
porque son suyos. No todos. Por ejemplo, yo tengo a mis hermanas aquí y yo estoy seguro que si ve a mis hijos jugando con sus hijos y si hay peligro, lo primero que van a hacer van a buscar a sus hijos, no van a buscar a los niños, porque sus hijos son más importantes para ellos que los otros niños. Si notan el contraste, hay una línea de separación. Así que la membresía viene a hacer eso también, ¿sí? Entonces, tampoco, hermanos, la iglesia es un proveedor de servicios donde los que se reúnen tienen toda la autoridad. Tampoco la iglesia, hermanos, es un lugar donde aquí le damos el gusto al cliente, como un supermercado. ¿Qué va a querer? No, ahí le va, 15 kilos de queso, ahí va. Ahora quiero... No, esto no funciona así. La iglesia no es un proveedor de servicios, no es un proveedor de despensas, aunque estamos llamados a ayudar, pero eso no es la iglesia. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Ahora vamos a continuar con esto, que también esto, el hermano Jonathan de 9 Marcas habla en su libro sobre la membresía, y me pareció bastante interesante qué es lo que a través de los años él ha recopilado acerca de lo que piensan algunos cristianos en la iglesia. Estamos hablando de cristianos que han sido salvados, sobre la membresía y sobre cómo es la vida en la iglesia. Y chequen lo que él escribió. Esta es la comprensión errónea de algunos cristianos. Algunos cristianos piensan que es correcto asistir indefinidamente a una iglesia sin unirse a ella. Hay muchos cristianos que han sido salvados que piensan que no pasa nada, que no es problema asistir a una iglesia indefinidamente, o sea, por el tiempo que ellos quieran, sin buscar la responsabilidad de obtener la membresía. O sea, eso es un concepto equivocado. ¿Sí? Es lo que escribe el hermano de 9 Marcas. Número 2, algunos cristianos piensan que se puede separar el bautismo de la unión a la iglesia. Teológicamente hablando, hermanos, la doctrina del bautismo implica que tú testificas públicamente que Dios te ha salvado a través del bautismo. ¿Sí? Cuando nosotros bautizamos a alguien es porque esa persona ya ha sido salvada y ahora está testificando públicamente ante las demás personas que ahora esa persona ya le va a pertenecer a Cristo. Y número 2, y se agrega a la familia de la fe. En otras palabras, el bautismo es la señal de la salvación para esa persona. Y número 2, y es el requerimiento para la membresía. En otras palabras, cuando tú te bautizaste, ¿recuerdas ese día? Automáticamente tú te agregaste a esa iglesia local. ¿Alguien recuerda el año de su bautismo? ¿Qué año fue? 99. ¿Han visto los memes esos que... ¿En qué año naciste? Y pasan los dinosaurios. ¿Alguien recuerda el año de su bautismo? ¿Juan? 2022. Allá atrás. El bautismo cristiano, no el bautismo católico romano. Sí. Bueno, lo que dice la palabra de Dios es que cuando eres bautizado, tú te agregas a esa iglesia local. ¿Recuerdan en Hechos capítulo 2, versículo 40 al 41 en adelante? Donde dice Lucas que en ese día que Pedro predicó, más de 5,000 personas creyeron en Jesús y fueron agregados, dice. Más de 3,000 personas. ¿Agregados a dónde? ¿A qué creen ustedes? ¿Por qué Lucas dice eso? Hechos 2:41. ¿Agregados a qué? A la iglesia. ¿Sí? A la membresía de la iglesia. Fueron agregados a la iglesia. Entonces, cuando tú te bautizaste, tú fuiste automáticamente agregado a la membresía de esa iglesia. ¿Sí? Ahora, tú me dirás, bueno, yo ya no estoy en esa iglesia, ¿qué hago? Bueno, no hay problema. Si tú ya no estás en esa iglesia por cualquier motivo, yo espero que hayan sido motivos no bíblicos del cual estar en esa iglesia, porque hay iglesias, hermanos, en las cuales sí hay que salirse de esas iglesias, las cuales son iglesias donde no se predica la palabra sanamente, donde no se vive la palabra de Dios,
donde hay desorden, donde hay situaciones antibíblicas, bueno, sí es necesario salirse de esa iglesia para buscar una iglesia bíblica, una iglesia sana, ¿sí? Y si ese ha sido tu caso, bueno, la idea es que tú puedas arraigarte en una iglesia bíblica a la cual Dios te esté llamando, ¿sí? Porque tampoco es a la fuerza, es el llamado de Dios para tu vida al pertenecer a una iglesia. Entonces, sigue diciendo el hermano, deslindan eso. Yo me bauticé en una iglesia, pero yo puedo congregarme donde yo quiera. No, hermano. El bautismo es el acceso a la localidad de tu iglesia. ¿Sí? 3. Algunos cristianos piensan que es bueno participar de la cena del Señor sin unirse a la iglesia. Algunos cristianos ven la Santa Cena como un evento para todos los salvados y no como una actividad para los miembros de la iglesia. Ahora, esto es importante hablar de la Santa Cena. Hay muchos cristianos que van a iglesias y no son miembros de esa iglesia y toman la Santa Cena. ¿Y saben qué? Eso es tomar indignamente la Santa Cena. Como después allí en 1 de Corintios capítulo 11, versículo 23 en delante, el apóstol Pablo dice que no debemos tomar la Santa Cena indignamente. En otras palabras, una persona que vive un evangelio indigno es una persona que no está viviendo como debería vivir según el evangelio. Y la primerita cosa es arraigarse a una iglesia, rendir cuentas a una iglesia. ¿Sí me explico? Un cristiano no puede andar mandándose solo, hermanos. Una persona salvada no puede andar ahí en el mundo mandándose solo, pensando solo, orando solo. Yo he escuchado esa frase que dicen, no, yo no necesito ir a la iglesia, yo aquí leo la Biblia. ¿Han escuchado eso? Aquel hermano con que yo hablaba me decía, no, yo oro a Dios aquí en mi casa, yo leo la Biblia aquí en mi casa. Eso es una vil mentira, hermanos. Uno no puede nutrirse solo. La iglesia está hecha por Dios por una razón importante. Si no eso, entonces ¿para qué hacemos iglesia? Cada quien viva su cristianismo allá en su casa, ¿no? Como fue la pandemia, ¿recuerdan? Por eso el hermano John MacArthur, cuando comenzó la pandemia, entró en la controversia grande de no cerrar la iglesia. ¿Recuerdan ese? Hace 6 años. Y fue demandado por el gobierno. Pero todavía me queda tiempo. 5 minutos. Entonces, voy a continuar. Algunos cristianos, hermanos, no integran lo que hacen en sus vidas de lunes a sábado con las vidas de otros cristianos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algunos cristianos que viven su vida fuera de la iglesia de lunes a sábado sin compartir su vida con otros creyentes. Ellos viven como ellos quieren vivir. Ellos viven apartados de otra comunidad cristiana, apartados, ¿sí? Alienados, alejados. Todos los días ellos no saben de otro hermano, ellos no conviven, ellos no platican sus cargas, ellos no piden oración. Ellos viven aislados, de lunes a sábado, ¿sí? Con otros cristianos. Algunos cristianos dan por hecho que no hay nada de malo en la costumbre de saltarse algunas reuniones de la semana. Dan por hecho, o sea, no pasa nada. Que yo falte este domingo no pasa nada. O que no venga este miércoles, no pasa nada. Algunos cristianos toman decisiones importantes en su vida, trasladarse, cambiarse de ciudad, aceptar un ascenso laboral, escoger una esposa, decisiones importantes, etcétera, sin considerar los efectos que esas decisiones traerán a la familia de la amistad en la iglesia o sin consultar la sabiduría de los pastores o miembros de la iglesia. Oiga, pastor, fíjese que me están ofreciendo un puesto mejor, pero no voy a poder ya venir los domingos ni los miércoles. Me ha pasado eso. Y yo escuchaba en Monterrey a un pastor que decía, y muchos tienden a sobreespiritualizar eso. Es que Dios me está dando esta oportunidad, no la tengo que rechazar. ¿A poco crees tú que Dios te está poniendo que un trabajo donde ganes bien, pero que ya dejes de ir a la iglesia? ¿Tú crees que Dios estaría haciendo eso? Dios no se contradice a sí mismo. Dios quiere verte en su iglesia. Sí, pero muchos lo creen, o sea, muchos piensan. Muchos cristianos, hermanos, toman las decisiones de irse de vacaciones a lo mejor, o cambiarse de ciudad, sin consultar a la iglesia, y todos esos cambios, al fin de cuentas, sí causan estragos en la iglesia.
Nuestra asistencia en la iglesia, hermanos, es importante porque convivimos, porque nos ayudamos mutuamente, ¿sí? Y cuando uno no está, hay un asiento vacío, ¿sí? Algunos cristianos compran casa o rentan sin considerar que algunos factores como la distancia y el costo afectarán su disposibilidad para servir a la iglesia. Muchos piensan que las decisiones de la vida cotidiana no van a afectar a la iglesia. No, hermanos, sí afectan a la iglesia. Algunos cristianos no se dan cuenta de que tienen una parte de responsabilidad tanto en el bienestar espiritual como en el sustento físico de otros miembros de la congregación, sino que cuando uno padece, se duele solo, y cuando se goza solo. O sea, los cristianos que no están de acuerdo a la membresía bíblica, ellos padecen todas sus circunstancias solos. Pasan la muerte de un familiar solos. Pasan la infidelidad de algo solos. Pasan la promoción, algo bueno, solos. Porque él está aislado, porque esa persona está aislada. Él no convive con la iglesia. Ahora, si ustedes son como yo, estas declaraciones nos están ofendiendo. Yo me siento ofendido un poquillo. Ahora, ¿por qué, hermanos? Aquí hay dos preguntas interesantes que quisiera que contestáramos y con esto quiero terminar. Si yo he sido salvado, noten esa pregunta, si yo he sido salvado, ¿por qué tendría que rendir cuentas o pedir opiniones o permisos sobre mi vida de iglesia? ¿Por qué yo tendría que abrir mi corazón? ¿Por qué yo tendría que pedirle permiso bueno, no permiso, sino como, ¿usted qué opina? ¿Usted qué consejo me da? ¿Por qué yo tendría que mostrar debilidad sobre alguna circunstancia al pastor o a un miembro de la iglesia? O sea, ¿qué no? Cada quien es responsable de su vida. ¿Qué no? Cada quien manda sobre su vida. ¿Por qué si Dios me ha salvado, yo tengo que consultar a alguien más para tomar decisiones? ¿Qué piensan ustedes? Ok, ajá. Así es. Exactamente. Ahorita que yo de los problemas que alguien puede pensar para hacer lo que es su incomodidad. Yo estaba pensando ahorita que hay poca comprensión de la pertenencia que adquieres cuando vienes a Cristo. O sea, yo recuerdo que cuando me bauticé a mis 13 años, pues lo que te enseñan antes de bautizarte es lee la Biblia, ora, asiste a una iglesia, asiste. Sí, asiste. Asiste a una iglesia fielmente, o sea, no faltes el mensaje, no. Orar, leer, asistir a una iglesia. Y como que con eso avanzas y empiezas tu vida cristiana. Pero realmente hay un peso muy grande de pertenencia. O sea, ni siquiera vamos a hablar de responsabilidad. Haz esto, da tu dinero, da tu tiempo, eres nuestro esclavo. O sea, no es el fin, sino como que entender primero, ¿entiendes? Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. O sea, textos son muy fuertes. A lo mejor para alguien de 13 años que yo tenía, tal vez en ese entonces no compraría el ya no vivo yo. Exactamente. Pues yo no recuerdo que yo entendiera eso en ese entonces. Porque luego, o sea, se puede hacer un extremo malo en ambos opuestos, tanto de que no perteneces, hasta dar un servicio extremo donde estás agotado, desatiendes a tu familia, desatiendes tu misma relación con Dios por servir en el grupo eclesial. O sea, se pueden suceder errores a ambos. Sí. Si no se entienden ese tipo de cosas, pero pues ahora que ya comprendo más cosas, mucho tiene que ver, primero, en entender quién es Dios, de qué te salvó, tu pertenencia hacia Él, y todas esas cosas van a salir, porque ahorita que yo he escuchado esas cosas, muchas pueden entenderse como prácticas, hasta han hecho documentales de sectas, ¿no? De que le robaron la vida, ¿no? Ajá. Si lo ves fríamente, como sectarismo. Que quieren secuestrar aquí en esta iglesia, ¿no? Pero, o sea, por eso hay que entender únicamente cuál es el alcance. Y primero tendrías que fortalecer mucho tu relación con Dios para luego dar pasos diferentes. Sí, eso es clave y qué bueno que lo dices. Y ahorita espero tomarlo en cuenta. Hermanos, ¿por qué tendremos que rendir cuentas, hermanos? La siguiente pregunta la leo.
¿Para qué tendría que modificar mi estilo de vida, mi tiempo, mi dinero, aún mis posesiones para dejar entrar a un grupo de personas y cambie mi estilo de vida? O sea, ¿por qué tendría yo que molestarme al cambiar todo lo que tengo, ¿sí?, para tomar en cuenta a un grupo de personas? ¿Sí notan las preguntas que son incómodas? La primera tiene que ver, ¿por qué si Dios me ha salvado, por qué tengo que entregarme a otras personas? Si Dios me ha salvado, ¿por qué tengo que dar mi tiempo? ¿Por qué tengo que dar mi dinero? ¿Por qué tengo que responsabilizarme de esto? Bueno, hermanos, si realmente Dios te ha salvado, vamos a ver por qué. Vamos ahí a la Escritura, 1 Corintios 6, 19, y con esto termino. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. 1 Corintios 6, 19, dice Pablo, dice la palabra de Dios. Versículo 19 dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que están en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes, noten eso, no se pertenecen a sí mismos? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Noten eso, hermanos. Cuando una persona ha sido salvada, deja este mundo para totalmente pertenecerle a Dios. O sea, esta declaración que Pablo dice aquí es aplastadora, es aplastante. Tú ya no te perteneces a ti mismo. ¿Saben qué tan abrumadora es esa declaración de que ya no te perteneces a ti mismo? Y yo pregunto, entonces, ¿por qué sigues defendiendo tus derechos? ¿Por qué sigues defendiendo tus cosas? ¿Por qué sigues prohibiéndole a los demás lo que Dios te dio para compartir? ¿Por qué? ¿Dios te salvó? Ya no te perteneces a ti mismo. Es lo que causa un gran problema en el matrimonio. Exactamente. Ese choque de ya no soy yo. En otras palabras, no pertenecernos a nosotros mismos quiere decir que el dueño de lo que somos, el dueño de lo que tenemos, el dueño de lo que hacemos, de nuestro tiempo, de nuestro dinero, aún de nuestros hijos, ya no somos nosotros. ¿Pasa a ser quién? Nuestro Señor. Ahora, por eso digo, si realmente has sido salvado, ya no vas a tener ese problema total, porque sí es una lucha, pero no es un problema como los incrédulos. ¿Sí me explico? Si realmente tú has sido salvado, tú te vas a ver a ti mismo como, adelante, hermano, si ven a mi casa, yo voy a tu casa, yo voy y cargo tu carga, yo voy y te ayudo, yo me uno a la membresía porque yo necesito pertenecer al cuerpo de Cristo para servir y ser servido, para nutrir y para que me nutran, para cargar para que me carguen, para exhortar para que me exhorten, para santificar, pero también para que me santifiquen. ¿Cómo te vas a dar cuenta, hermanos, que atrás tienes un lunar? Pues nunca te vas a dar cuenta. Necesita alguien más venir a ver que tienes un lunar allí para que te des cuenta que algo tienes o algo no tienes. Hermanos, la comunidad de la membresía es importantísima para la iglesia. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque ya no te perteneces a ti mismo. Tú ya no eres tu dueño de tu vida. Tú ya no eres dueño de tus cosas. Tú ya no eres dueño de tu carro, de tu sueldo, de tu comida. No, el dueño es Cristo. Y Cristo manda. ¿Sabes qué es lo que hacían los primitivos? En Hechos capítulo 2. ¿Qué es lo que dice Lucas? Dice que vendían ¿qué? Sus posesiones. Vendían sus terrenos, vendían sus casas, los que tenían más, ¿verdad? Obviamente no se quedaban en pobreza en la calle. Y como dice Marta, no estamos hablando aquí de volvernos una secta. No, hermanos. Yo quiero que, por eso es que puse esta frase aquí, salvación. Si realmente Dios está en ti, te ha salvado, ¿qué hacían los cristianos? Hermanos, ellos miraban la necesidad de la pobreza y ¿qué hacían? ¡Ay, ahí tengo un carro! Déjalo vendo, cómprese las medicinas. Llevaban el dinero a los apóstoles y los apóstoles repartían según la necesidad. Según la necesidad. No más, no menos. No, lo que tú necesitas, ahí está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la salvación se ve, ¿cómo? En los frutos. La salvación se ve. ¿Sí? Entonces,
Fíjense, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora vamos a 2 Corintios, a unas páginas delante, por favor. 2 Corintios 8, del 1 al 6. Dice el apóstol Pablo, dice, ahora hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción, la iglesia de Macedonia, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Rápidamente, había una gran necesidad de pobreza, de hambruna, y los macedonios, hermanos, era una iglesia donde estaban demasiado pobres. Ahora, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que no tenían nada, decidieron dar lo poquito que tenían. Ahora, vamos a preguntar esto. ¿Por qué si no tienes nada? Pues lo más obvio y lo más lógico, humanamente hablando, sería no andar regalando. ¿No es así? Oye, tengo $1, ¿cómo lo voy a andar regalando? No, pues primero mis dientes y luego mis parientes, ¿no? No, hermanos. Lo que causa la salvación en los salvados es un espíritu sobrenatural. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que dice Pablo? Versículo 3, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad. En otras palabras, no tenían mucho, pero lo poquito que tenían dieron ofrendas para cubrir la necesidad de otras iglesias que estaban en pobreza, otros hermanos que estaban padeciendo enfermedad y hambres, suplicándonos, versículo 4, o sea, literalmente le decían a Pablo, por favor, déjanos colaborar, déjanos dar. Y Pablo, oigan, mejor guárdenlo, ustedes no tienen. No, déjanos. Imagínate. Eso no es normal, ¿verdad? Eso solamente viene de un corazón salvado. Suplicándonos con muchos ruegos, dice, el privilegio. Noten. Una persona que ha sido salvada conoce el privilegio de servir, de participar en el sostenimiento de los santos, y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente, noten esto, ¿qué es lo que pasó en el corazón de ellos, de los macedonios? Primeramente se dieron a sí mismos al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no se pertenecen a sí mismos, que se entregaron al Señor. Hermanos, cuando tú has sido salvado, tarde que temprano, y espero más temprano que tarde, el Espíritu de Dios en la revelación de su palabra te va a hacer entender que tú ya no eres tu dueño. Y cuando tú entiendes esa verdad, te vuelves locamente feliz. ¿Saben qué, hermanos? Al yo entender por el Espíritu Santo de Dios que yo ya no, que la película de Freddy no es el principal actor, trajo descanso a mi vida. Que no se trata de mí. Ustedes me ven aquí en el púlpito y a lo mejor ustedes puedan creer que yo soy el famoso, la portada de esta iglesia. No, hermano, no. Yo aborrezco ese tipo de cosas. De que haya esos pastores que se ven bien y que tienen pose. Yo aborrezco a ese tipo de perfiles. No, hermanos, de hecho yo tengo que pararme aquí porque no puedo quitarme la boca y ponerla aquí para que hable solo. Tengo que pararme con vergüenza, con temor. Pero aquí el que tiene la gloria es el Señor. Ellos se entregaron al Señor. O sea, el pensamiento de ellos es, el Señor me salvó, no necesito nada más. El Señor me ha salvado, Él va a cuidar de mí. Soy amado, soy valorado por Él. No necesito andar peleando el bocado, no necesito andar peleando mi dinero, no. Es del Señor. Yo le rindo todo a Él. Lo que tengo, dáselo. Que se lo lleve. ¿Por qué? Porque se entregaron al Señor. Y luego después, ¿qué hicieron? Se entregaron a la iglesia. ¿Por qué tengo que rendir cuentas a la iglesia? ¿Por qué tendría yo que pedir permiso? ¿Por qué tendría que buscar consejo del pastor? ¿Por qué tendría yo que rendir cuentas? ¿Por qué yo tendría que perder mi tiempo, por así decirlo, involucrar mi dinero, involucrar mis posesiones para un grupo de personas que a veces a lo mejor ni me caen bien? ¿Por qué, hermanos? Porque una persona que ha sido salvada se ha entregado totalmente al Señor. Y la correlación es que Dios está en su iglesia,
Cristo es la cabeza de la iglesia. Sí. Y la iglesia somos nosotros. Entonces, si yo amo a Dios porque Él me ha salvado, yo amo a su iglesia. Uno no puede llegar a decir, Jesús, yo te amo, yo daría la vida por ti, pero tu esposa me cae tan gorda. No la tolero. Hermanos, imagínate que tú llegaras con tu mejor amigo y le dijeras, oye amigo, yo por ti pararía una bala con mi cuerpo, pero tu esposa no la puedo ni ver. Si yo fuera ese amigo, hermano, yo diría, bueno, pues entonces tampoco puedes estar bien conmigo. ¿Sí me explico? Porque si mi esposa no te cae bien, si mi esposa no la quieres, si mi esposa es mala para ti, pues yo soy uno con ella. Si tú no quieres a ella, yo no puedo estar bien contigo. Entonces, otra vez, vuelvo y repito y termino. Si Dios te ha salvado, ya no te perteneces a ti. Si Dios te ha salvado, te urge pertenecer a una iglesia. Sí. Entonces, yo ruego al Señor que nos pueda ayudar a asimilar esto, porque es confrontativo para todos, yo lo sé. Y hermanos, realmente yo quiero decirles que estoy esforzándome mucho para que no se tome a mal cualquier cosa que pueda decir, ni tampoco el espíritu en cómo digo las cosas. Yo esto lo digo con temor y temblor, tratando de glorificar al Señor y no faltarle el respeto absolutamente a nadie. ¿Sí? Entonces, si tú no eres miembro de una iglesia, si Dios ya te salvó, pero no eres miembro de una iglesia, no vivas en rebeldía. ¿Sí? Busca al Señor en arrepentimiento y pídele que te ayude a valorar cuál iglesia tienes que pertenecer, porque es un llamamiento. ¿Sí?